lo largo de la historia, la palabra bruja ha sido sinónimo de miedo, misterio y condena, de lanzar maldiciones o de poseer conocimientos prohibidos. Pero muchas de ellas solo fueron víctimas del miedo, la ignorancia y la crueldad humana. Hoy conoceremos a las brujas más famosas de la historia real. Historias que no nacieron en cuentos, sino en juicios, hogueras y leyendas que aún nos persiguen. A finales del siglo XVI, en Escocia, vivió A.J.S. Sampson, una mujer conocida en su comunidad como partera y curandera. Poseía amplios conocimientos sobre hierbas medicinales y remedios naturales, algo común en la época, pero también profundamente temido. En 1590, durante el reinado del rey Jacobo VI de Escocia, A.J.S. fue acusada de participar en una conspiración de brujería conocida como el caso de Northborough. Según las autoridades, ella y otros supuestos brujos habrían invocado demonios y desatado violentas tormentas en el mar, con un objetivo aterrador: asesinar al rey y a su esposa, Ana de Dinamarca, hundiendo su embarcación durante un viaje real. A.J.S. fue arrestada y sometida a torturas extremas. Sus interrogadores le raparon el cabello para buscar marcas del diablo y la privaron del sueño. Durante días, bajo este tormento inhumano, terminó confesando hechos imposibles. Aseguró haber invocado espíritus, reunirse con el diablo en un cementerio y lanzar hechizos contra la corona. El propio rey Jacobo VI participó activamente en los interrogatorios, convencido de que la brujería era una amenaza real para su reino. Las confesiones de A.J.S. sirvieron para justificar una persecución masiva que llevó a la ejecución de decenas de personas. Finalmente, en 1591, A.J.S. Sampson fue estrangulada y luego quemada en la hoguera. Su muerte no solo apagó una vida inocente, sino que avivó el miedo colectivo que daría lugar a una de las cacerías de brujas más crueles en la historia de Escocia. Hoy, muchos historiadores coinciden en que A.J.S. Sampson no fue una bruja, sino una mujer sabia, víctima del fanatismo, la tortura y el poder del miedo. Su historia permanece como un recordatorio oscuro de lo que ocurre cuando la superstición se impone sobre la razón. Tituba fue una mujer esclavizada de origen caribeño, probablemente de Barbados, que vivía en la casa del reverendo Samuel Parris, en Salem Village, Massachusetts, a finales del siglo XVII. Su origen, su condición social y su cultura distinta la convirtieron en un blanco fácil en una comunidad puritana dominada por el miedo al pecado y al demonio. En 1692, cuando varias niñas comenzaron a sufrir convulsiones, gritos y comportamientos inexplicables, la sociedad buscó una causa sobrenatural. Pronto, Tituba fue señalada como responsable, junto a otras dos mujeres marginadas, Anne Sarah Good y Sarah Osborne, bajo interrogatorios violentos y amenazas de castigos severos. Tituba hizo algo que cambiaría la historia. Confesó, declaró haber visto al diablo, haber firmado su libro y haber servido a fuerzas oscuras. También afirmó que otras brujas caminaban libres por Salem, alimentando la paranoia colectiva. A diferencia de quienes negaron las acusaciones y fueron ejecutadas, la confesión de Tituba la salvó de la horca, pero condenó a muchos otros. Sus relatos, llenos de imágenes demoníacas, animales familiares y vuelos nocturnos, encajaban perfectamente con las creencias puritanas y sirvieron como justificación para una cacería imparable. Tituba pasó meses encarcelada en condiciones inhumanas. No fue ejecutada,
pero tampoco liberada de inmediato. Tras el fin de los juicios, fue vendida a otro amo y desapareció de los registros históricos, dejando su destino final envuelto en misterio. Hoy, los historiadores creen que Tituba no practicaba brujería, sino que fue una mujer atrapada entre la violencia, el racismo y el miedo religioso, forzada a decir lo que sus acusadores querían escuchar para sobrevivir. Su historia es clave para entender cómo una sola confesión, arrancada bajo presión, puede encender una de las persecuciones más infames de la historia humana. Catherine de Chase, conocida como la Voisin, fue una de las figuras más temidas del siglo XVII en Francia. Vivió en una época donde la magia, la superstición y el poder político convivían en la sombra, especialmente en la fastuosa pero corrupta corte del rey Luis XIV, el llamado Rey Sol. La Voisin aparentaba ser una simple adivina, pero en realidad dirigía una red clandestina dedicada a venenos, hechizos, abortos ilegales y rituales ocultistas. Entre sus clientes se encontraban nobles, aristócratas y miembros cercanos a la corte, quienes acudían a ella para deshacerse de enemigos, asegurar herencias o recuperar amantes perdidos. Su nombre quedó ligado a las llamadas misas negras, rituales secretos en los que, según los testimonios, se realizaban invocaciones demoníacas y sacrificios profanos con el objetivo de obtener favores sobrenaturales. Incluso se llegó a acusar a la Voisin de utilizar venenos lentos para eliminar discretamente a personas influyentes, una práctica tan común que la época fue conocida como la Era de los Venenos. El escándalo estalló en 1679 con la Affaire des Poisons, una investigación masiva ordenada por el propio rey. Decenas de personas fueron arrestadas y las confesiones, muchas obtenidas bajo tortura, revelaron una red de crimen, corrupción y ocultismo que alcanzaba los niveles más altos del poder francés. Se llegó a implicar incluso a la favorita real, Madame de Montespan, aunque su caso fue silenciado para proteger a la monarquía. En 1680, la Voisin fue declarada culpable de brujería, envenenamiento y sacrilegios. Fue quemada viva en la hoguera en París, sin derecho a tortura previa ni confesión pública, por orden directa del rey, quien temía que hablara demasiado. Tras su muerte, el rey cerró los archivos del caso y prohibió futuras investigaciones. Muchos secretos murieron con ella. Hoy, la Voisin es recordada no solo como una bruja, sino como el rostro de la oscuridad que se escondía tras el lujo y el poder. Una mujer que operó en las sombras de la historia y cuya influencia aterrorizó a toda una nación. Anna G. Eldie nació en Suiza en el siglo XVIII y pasó a la historia como la última persona ejecutada en Europa por el delito de brujería, en un momento en el que la Ilustración ya comenzaba a cuestionar la superstición y los juicios medievales. Anna trabajaba como sirvienta en la casa del influyente médico y juez Johann Jacob Curie. Con el tiempo, fue acusada de haber embrujado a su hija, quien supuestamente sufría ataques inexplicables y expulsaba clavos y objetos metálicos de su boca. Estos hechos fueron presentados como pruebas de magia negra, aunque hoy se consideran absurdos y manipulados. El juicio estuvo marcado por la corrupción, la presión política y la injusticia. En lugar de acusarla formalmente de brujería, un crimen que ya comenzaba a ser cuestionado, las autoridades usaron el término de envenenamiento para justificar una condena que en realidad se basaba en superstición. Anna fue interrogada bajo tortura. En medio del dolor extremo,
confesó haber hecho un pacto con el diablo, una declaración que selló su destino. El proceso fue rápido, secreto y cuidadosamente controlado para evitar críticas públicas. En 1782, Anna G. Ld. fue decapitada. Su ejecución causó indignación incluso en su tiempo, y muchos intelectuales denunciaron el caso como un abuso de poder y una vergüenza judicial. Más de 2 siglos después, en 2008, el gobierno suizo reconoció oficialmente su inocencia, declarando que su condena fue un error judicial motivado por el miedo, el abuso de autoridad y la desigualdad social. Hoy, Anna G. Ld. es recordada no como una bruja, sino como un símbolo de las víctimas del fanatismo. Una mujer humilde atrapada en un sistema que prefirió sacrificarla antes que aceptar la verdad. Su historia marca el final de una era oscura, pero también nos recuerda que la justicia puede tardar siglos en llegar. Alice Keitler vivió en la Irlanda del siglo XIV y es considerada una de las primeras mujeres acusadas formalmente de brujería en Europa. A diferencia de muchas otras, su historia no termina en la hoguera, sino en una huida envuelta en sombras y silencio. Alice era una mujer rica, inteligente y con gran influencia social. Se casó 4 veces y cada uno de sus esposos murió en circunstancias sospechosas, dejando sus fortunas en manos de ella y de su hijo. Esto despertó rumores, envidias y finalmente acusaciones de magia oscura. En 1324, el obispo Richard de Leidrade la acusó de herejía y brujería. Según el clero, Alice practicaba rituales demoníacos, utilizaba ungüentos hechos con restos animales y mantenía una relación con un demonio llamado Artisan, quien supuestamente la ayudaba a obtener riqueza y poder. Las acusaciones incluían envenenamiento, sacrificios, hechizos sexuales y blasfemia, una combinación que reflejaba el profundo miedo de la Iglesia hacia las mujeres independientes y fuera de control masculino. Gracias a su riqueza y conexiones políticas, Alice logró evitar el arresto. Huyó de Irlanda, desapareciendo por completo de los registros históricos. Nunca fue capturada ni juzgada formalmente. Sin embargo, su escape tuvo un precio terrible. Su sirvienta, Petronilla de Meath, fue arrestada, torturada y obligada a confesar. En 1324, Petronilla fue quemada viva, convirtiéndose en la primera persona ejecutada por brujería en Irlanda. El destino final de Alice Keitler sigue siendo un misterio. Algunos creen que murió tranquilamente en otro país. Otros, que continuó practicando artes prohibidas lejos de la mirada de la Iglesia. Hoy, Alice Keitler es recordada no solo como una supuesta bruja, sino como una mujer que desafió el poder religioso, escapó de un sistema injusto y dejó tras de sí una de las historias más inquietantes de la casa de brujas medieval. Estas mujeres fueron llamadas brujas, pero muchas solo fueron curanderas, mujeres independientes o simples chivos expiatorios. Sus historias nos recuerdan hasta dónde puede llegar el miedo cuando se mezcla con el poder y la ignorancia. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustan las historias reales, oscuras y llenas de misterio, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Y dime en los comentarios, ¿crees que estas mujeres eran brujas o víctimas de su tiempo? Nos vemos en el próximo video.